Muy saludo, buenos días, muchachos. Démosle un par de minutos al resto de compañeros para que vayan llegando y arrancamos. Ah, Muy poquitos. Bueno, la mitad. A las 5 arrancamos, muchachos. Yo voy abriendo Paint, nuestra aplicación de tablero oficial. Bueno, démosle. Ya al menos somos la mayoría. 18 contra 16. Mm, Listo. Muchachos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces, en la clase pasada habíamos visto lo que eran las partes de un programa, habíamos visto que eran instrucciones, funciones. Am, ¿Qué más habíamos visto? Habíamos empezado a ver la parte de programación orientada a objetos, cómo eran las entradas y salidas de un programa.
Y entonces para hoy, entonces deberíamos terminar lo de orientación objetos. Vamos a tener que ver, ¿saben qué, muchachos? Cómo ponemos a trabajar ya en el computador para pues poder empezar a hacer la codificación. Am, ¿Y qué más? Ay, también me gustaría, muchachos, ver, aunque apenas entré un poquito más de personas, interrumpimos un momentico para ver el asunto de la evaluación. Seguro los que hayan leído este documento van a ver aquí que eh, van a necesitar un par de voluntarios para que me presten su nombre para después de socializar la evaluación y que estemos todos de acuerdo, pues que me regalen acá el nombrecito. Pero más adelante que tengamos más gente, porque esto sí es más importante. Cuando yo vea acá ya bastante gente, miramos eso. Ok. Am, bueno, sigamos por acá. Entonces, muchachos, entonces breve repaso de lo que habíamos dicho de orientación a objetos. Entonces, ya ven, ¿qué letra me va a quedar esto? Listo. Bueno, entonces habíamos dicho que la orientación a objetos lo que buscaba era, eh, digamos, modelar procesos de la vida real en un programa. Entonces habíamos dicho que teníamos clases y que esas clases tenían eh, propiedades y métodos. Tenían pues, breve repaso para no empezar como tan en seco. Propiedades y métodos, que habíamos dicho que las propiedades eran básicamente valores de variable, ¿cierto? Pues enteros, textos, lo que sea. Y habíamos dicho que los métodos eran funciones que modificaban aspectos de la clase o que interactuaban también, podían interactuar también con otras clases. Ah, listo. Habíamos seguido, si la memoria no me falla, muchachos, explicando el tema de la herencia. De pronto estoy pasando muy rápido, muchachos, por lo que ya habíamos visto en la clase pasada, pero es como les digo, para recordar. Incluso teníamos un ejemplo que, si mal no recuerdo, era con impresoras, que era algo así. Me gana la pereza. Vamos a robar el ejemplo del material que tenemos aquí. Ah, yo no copié y pegué eso acá. Ya aquí. A robar esto acá. Listo. Entonces, teníamos el ejemplo de la clase madre, que era impresora, que iba a contener todos
todas las propiedades y métodos que fueran comunes a todas las impresoras, y teníamos unas clases hijas que eran, digamos, como particulares en su estructura, pero que también heredaban todo lo que tuviera la clase madre. Entonces teníamos acá impresora, se prende y apaga, eso es común a todas. Un tipo como para diferenciarla, pues habíamos puesto HP y Epson y tal. Un método para encender, otro para imprimir, que eso lo hacen todas también. Una característica única de la térmica, que es que usa un carrete, entonces una propiedad era si tenía carrete. Y una impresora láser, número de hojas o nivel de tinta, ahí está. Bueno, entonces ahora sí empecemos con lo que sería ya particular de esta clase. Resulta que en general los programas cuando, em, ¿cómo les digo? Bueno, los programas habíamos visto que tenían funciones que tenían argumentos de varios tipos, ¿cierto? O sea, por decir parámetros enteros, parámetros de cadena, parámetros incluso que algunos eran opcionales. Entonces, resulta que esa característica, digamos que la aprovecha la programación orientada a objetos para un concepto que se conoce como sobrecarga de funciones. Entonces, ¿qué es sobrecargar una función? Sobrecargar una función es cuando yo tengo una función que está definida con el mismo nombre, pero, pero con distintos parámetros. Ejemplo, ejemplo. Voy a poner el ejemplo más clásico, el de la función de suma. La función de suma. Ahora ampliemos esto acá. Normalmente, una función de suma tendría esto. Suma que sea entera. Así, un pseudocódigo. A nuestros parámetros o argumentos, cualquiera de las dos maneras se puede decir. Función retorne más y, fin de la función. Entonces, yo puedo tener una función que también se llame suma, pero que al recibir un número de argumentos distinto o un tipo de argumentos distinto, ejecute otras instrucciones. Entonces, digamos que yo puedo tener aquí, esperen que se me acabó el tablero. Yo puedo tener otra función suma definida dentro del mismo programa, por ejemplo, pero que me reciba una cadena de texto. Pero que se retorne X con Y. Entonces, yo en mi programa, si yo hago esto, por ejemplo, digamos,
Le mando un 1 y un 2 y un 3. En este caso, el profesor se equivocó. Esto me devolvería un 4. Yo le mando un 1 que sea texto. 3 que sea texto me devolvería 12 más 1, 13. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Entendimos este concepto de sobrecarga de funciones. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, sigamos con otra característica importante de la programación orientada a objetos. Pero se me olvida poner esto acá. Bueno, resulta, muchachos, que una cosa que nos permite la programación orientada a objetos es controlar el acceso de ciertas clases a ciertos componentes. O mejor dicho, la visibilidad de los componentes de una clase desde otras clases. Vamos a decir, muchachos, que, y ya les voy a poner un ejemplo, pero voy a enunciar primero algo acá, antes de nada. Vamos a decir, muchachos, que los elementos de una clase, bien sea funciones o métodos o variables o propiedades, tienen una cosa que se llama descriptores de acceso. ¿Qué son esos descriptores de acceso? Son los siguientes. Y ya les digo qué significa cada uno. Una cosa de esas puede ser privada o pública. Hay más descriptores de acceso, pero empecemos con esos dos para coger el concepto y después, a partir de lo que vamos a definir acá, ampliamos. Ah, una cosa es privada, un cierto variable o función o argumento método es privada cuando solamente se puede ver desde dentro de la clase. Es pública, adivinen, cuando se puede ver desde cualquier parte del programa. Ejemplo, y vamos a volver al ejemplo de las impresoras. Vamos a coger esta clase impresora. La voy a llevar para acá. Resulta, muchachos, que este método de sentido apagado, digamos que yo debería de ser capaz de accionarlo o ejecutarlo en cualquier punto del programa donde yo esté usando la impresora, porque, digamos, estamos modelando un proceso de la vida real, entonces, ¿cierto? En cualquier momento yo puedo prender y apagar la impresora. Entonces, esto sería una cosa pública, al igual pues, que el método con el cual
De igual manera, yo puedo imprimir desde cualquier parte, entonces esto también sería público. Y el tipo de impresora igual. Ahora, ¿qué podría yo definir en esta clase impresora y en cualquier clase en general como privado? Las cosas que se ejecutan, digamos, tras bambalinas, ¿cierto? Lo que yo puedo llegar a ejecutar dentro de un método de estos, pero que no tiene por qué verse desde afuera de la clase. Ejemplo, un método, pongámoslo por acá, va a quedar muy feo ahí como, pero bueno. Eh, con una impresora, algo que ejecute una impresora y que uno no vea. Por decir algo, alimentar papel, ¿cierto? Pues digamos, ah, pues va a sonar horrible, feo, muchachos, pero a esta hora yo no sé, uno como que no le fluye el verbo, será tragarse el papel, ¿sí o qué? O sea, eso es una cosa una acción que la impresora ejecuta, pero sobre la que uno no tiene ningún control. Entonces, privado. Vamos a ver esto un poquito más formal, muchachos. Por ahora, nada más quiero como que cojan el concepto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo esté eh, programando mi clase dentro de la clase impresora, mando por ejemplo, la función imprimir, mando la función imprimir, eh, función imprimir tal. Entonces, esa función imprimir tiene que imprimir lugar. Esto, digamos, digamos que vamos a inyectar la tinta en el papel. Expulsar el papel de la función. Entonces vean que eh, tenemos unas cosas sobre las que uno no tendría por qué intervenir por fuera de la impresora. Cosas que la impresora, digamos, hace sola, como son estas acciones. Entonces yo desde mi programa podría llamar esta función, pero yo no tengo por qué llamar estas funciones. Eso es propio de la clase por dentro. Entonces, cuando yo esté en el programa principal, digamos, voy a hacer esto. Yo, no. Esto no se me va a permitir. Esto no se puede. Sería un Pero error. eso ya sería como por el lado del backend, ¿no? O eso ya sería otra cosa. Por el lado del que no te escuché. Del backend. Sí, esto estaría programado en backend y desde el frontend debería ser imposible llegar hasta este punto, llegar a ejecutar esto. Ah, lo entiendo. Muy bien, muy buena observación. Bueno, muchachos, me cogieron el concepto, sí, sí lo pude hacer claro.
Eh, si no hay, si no hay objeciones, voy a suponer que sí. Bueno, en cuanto a estos accesos, hay muchos más, hay muchos más tipos de accesos, pero muchos son específicos a cada lenguaje de programación. Entonces, estos son como los que siempre existen y los más básicos. Hay más, por ejemplo, hay interno, protegido, amigo, no sé qué. Pues que incluso se puede limitar la visibilidad de ciertas partes de la clase a otras ciertas partes de la clase, o se puede limitar la visibilidad entre clases madres e hijas. Pero acá que estamos, digamos, mirando las cosas desde un punto de vista conceptual, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta acá. Ya cuando nos metamos más en este semestre en Java y cuando vean C Sharp, si lo ven conmigo, pues ampliamos esto. Pues ya veremos otras particularidades pues, de descriptores de acceso. Bueno, entonces eso sería lo que repasaríamos de programación orientada a objetos. Quisiera ver cuántos estamos para mirarlo de la evaluación. No, ya hay bastantes, ya somos 28, la gran mayoría. Entonces, saquemos un momentico, muchachos, para mirar el asunto de la evaluación, que se me ha pasado toda la semana pasada. Lo tenía que hacer la semana pasada y bueno, se me pasó. Eh, bueno, muchachos, entonces, resulta que, seguro ustedes ya lo han visto en las otras materias, tenemos la necesidad de hacer, tener, digamos, 5 momentos evaluativos, así les dicen, pues, 5 exámenes. Pues van, voy a sacar acá un bloccito de notas. El contenido de esta materia es básicamente este repaso. Después seguimos con condicionales, después ciclos, naturalmente. ¿Qué seguía después? Vectores, matrices. Pongo esto más grande. Vectores, matrices. Después seguíamos con herramientas y búsquedas. Sí, herramientas y búsquedas. Y terminamos con interfaz gráfica. Entonces, yo lo que les propongo, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, es lo siguiente. Podemos dividir esto así. Pero este repaso, como es repaso, no lo vamos a evaluar realmente. Condicionales y ciclos, eso es un tema como tan ligado que debería estar junto. Podríamos evaluar el primer 20%. Es que es un poquito más extenso, podría ser un 20. Matrices es también carnudo. Hablar otro 20. Ya. Tendríamos que hacer esto. Otro 20. Bueno, haríamos las evaluaciones al final, digamos, de cada, de cada uno de estos temas. Serían evaluaciones de selección múltiple en el TEA virtual. Yo les avisaría pues como con una semana de anticipación para que vayan estudiando.
Pero las evaluaciones, digamos, como son en el TDA virtual, serían asíncronas, digamos. Si les dicen. O sea, no serían en el horario de clase, sino que yo les diría, por ejemplo, tienen de lunes a viernes, de las 6 de la mañana del lunes a la medianoche del viernes para que vayan y hagan la evaluación. Ahí que saquen 15 o 20 minuticos ahí tal, y la hagan. Bueno. ¿Qué les parece esa metodología, muchachos? Sí, profe, está bien. Sí, profe, a mí también me parece que está bien. ¿Se sienten cómodos con tener las evaluaciones por fuera de clase? Selección No, pues múltiple. sí. De igual en otros periodos también han sido, en otros semestres también han sido así. Perfecto, perfecto. Sí, porque cuando empezó el tema de la pandemia y todo, muy chistoso porque eh, pues hubo unos compañeros que hacían la evaluación como si estuviéramos en el salón, sí o qué, pues como, vamos a tener esta clase y ustedes van haciendo la evaluación y es cosa tan rara, ¿no? Como mejores maneras de aprovechar el tiempo, pero bueno, no importa. Eh, bueno, entonces hagamos el ejercicio contrario. ¿Alguien se opone a eso? Si nadie se opone, sí está bien, perfecto. Entonces vamos a hacer así. De tenerlo de pantalla en el grupo. Pongámoslo acá. Voy a tenerlo ahí como referencia. Entonces, muchachos, yo ahorita, bueno, ya por la noche, porque yo salgo de acá de clase de ustedes y empiezo a trabajar, les envío. Bueno, necesito dos voluntarios, muchachos, que me ayuden con. Yo creo que es solo con el nombre, no tienen ni que firmar. Para la concertación de evaluación. ¿Quién quiere dar un paso al frente? Profe, hágale, yo le colaboro. Pues ganando puntos, no mentira, no. Pero, ¿cómo es tu nombre completo? Anderson Acevedo Arboleda. Ah, ¿vos eras el que no podía entrar al principio, sí o qué? Sí, sí, profe. Sí, eso está bien, ya. Ahí los voy identificando poco a poco. Profe, hágale que yo también le colaboro entonces. De una. ¿Cómo era tu nombre completo? Juan Pablo Jiménez Aldarriaga. Anderson, Juan, yo les agradezco mucho. Entonces, ahí los pondré de testigos en el documento. Listo. Muchas gracias, muchachos. Esto aquí, al menos esta parte, la voy a poner en Teams. Porque ya vamos a hacer un corte de prima, digamos. Pues, me quedó nada con lo de la sobrecarga de funciones que creo que se llama. Que, ¿cómo hace si una función se llama igual? Ah, no, no, ya. No había visto lo de los parámetros. Que cambia los parámetros ahí. Pero Ajá.
Sí, tiene el mismo nombre, pero puede tener... Ahora, me das una idea de algo que debería de explicar y que no expliqué. Y es un error común que puede ocurrir. Y es que se nos pase eh, por algún mal diseño o algo, que tengamos funciones sobrecargadas y tengamos dos funciones escritas con el mismo número y tipo de argumentos y esperemos que hagan algo distinto. Em, entonces, cuídense de eso. Por decir que tengamos una función suma que sea esta. Y más adelante, por allá, esperen que me escogí la herramienta de texto. Vayamos a definir una función suma que también tenga dos enteros. Sí, pero que diga, no, yo aquí voy a retornar es X veces Y, como si fuera una multiplicación, pero me dio por definirla así. Entonces, ahí sí tendríamos un problema, porque las funciones las identificamos a pesar de tener el mismo nombre por número y tipo de parámetros. Entonces, eh, eso sí sería un error. Esto sí sería un error. Gracias por hacerme caer en cuenta. ¿Quién fue el que me habló? Yo les voy identificando las, las voces. Yo. Ah, ok. Ángel Camilo Aguirre Pro. Camilo. Dale. Dale, gracias Ángel, sí. Me disculparán mientras los primeros días que les esté preguntando el nombre, pero es para ya después identificarlos. Listo, gracias Ángel. Bueno, vamos a ver un conceptico que es muy sencillo, pero es muy importante para entender Java y diferenciar a Java de otros lenguajes. Lo que les voy a explicar es una cosa que fue innovadora en su tiempo, cuando Java estaba en su apogeo, en los 90s, por Dios. Y es la siguiente. Lenguajes interpretados. Y lenguajes. Resulta que existen dos tipos de lenguajes, interpretados y compilados. Ahora, ¿qué es cada uno de esos? Vamos a empezar por el compilado. El lenguaje compilado es en el cual el resultado del código de la codificación es lenguaje de máquina. Voy a ampliar eso, muchachos. Lenguaje interpretado es en el cual el resultado es un archivo, después va a codificar en lenguaje de máquina. Les voy a explicar, muchachos, sino que quería tener estos conceptos acá primero. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando ustedes escriben, y acá vamos a tener que bajar un poquito otra vez a casi hasta el nivel de electrónica. Bueno, cuando ustedes escriben un lenguaje, una sentencia en el lenguaje que ustedes estén trabajando, que sea, no sé, C Sharp o Java, JavaScript, tal. Todo eso tiene que traducirse, digamos, al único lenguaje que entienden los componentes de hardware, que es ensamblador, o assembler, le dicen de las dos maneras. ¿Qué es eso del lenguaje ensamblador o assembler? Básicamente es, ¿cómo les explico sin trabarme mucho acá? Total. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos, en la clase pasada estábamos hablando de que las variables y las funciones eran en realidad direcciones de memoria RAM con un contenido pues, de unos y ceros. Resulta que ese lenguaje ensamblador solamente tiene dos tipos de instrucciones: mover registros de un lado a otro y asignar valores. Bueno, pero en eso no nos vamos a meter. Mejor dicho, para no complicar tanto la cosa, el lenguaje de máquina es el lenguaje que entiende un procesador. Ya, no me voy a ir más allá para no explayarme aquí, que me conozco. Entonces, digamos que tenemos acá una sentencia de Java, entonces digamos que eh, algo más sencillo. Digamos que tenemos entero x igual a 3. Nosotros tenemos esa sentencia de Java, que lo que hace es crear una variable y asignársela un valor de 3. Resulta que eso, para poder que funcione, esto tiene que traducirse a un lenguaje de máquina. Entonces, digamos que tenemos que esto acá sería, eh, mejor dicho, poniéndolo en pseudocódigo para no complicarles la vida. Sería asignar un, asignar esa variable al índice, un índice de una lista de variables que tiene el programa por allá, después eh, crear el valor de 3, después mover el valor de 3 a la posición que se asignó en el índice. Algo así es lo que hace el procesador por debajo. Y todo esto, para acabar de ajustar, está expresado en realidad así. Esto es lo único que entiende un computador. Nunca va a entender entero, tal, número, tal. Igual a... eso a un computador no le importa. Esto es lo único que entiende. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Y es el problema que Java resolvió en su momento. Resulta, muchachos, que seguramente ustedes han escuchado de que los computadores vienen en diferentes arquitecturas. Entonces, por ejemplo, tenemos el estándar de PC, que también fue una revolución cuando eso se estandarizó, que es... mierda, qué cosa. El estándar de los PCs, que es cierto.
x86-64. Vemos que los teléfonos, la mayoría son ARM o ARM. Ya les voy a decir qué es eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos las consolas. Usan este estándar que es, pues consolas me refiero a Xbox, PlayStation y esas cosas. Switch. Bueno, ¿y estas cosas qué son? Estas cosas lo que son es como arquitecturas del procesador. Esas arquitecturas definen tamaños de instrucciones estándar, definen también como el modo en el que el procesador interactúa con la memoria, un montón de cosas. No, como les digo, no concierne pues a este curso ampliarlas. Bueno, entonces, cada arquitectura tiene un modo de interpretar esto diferente, empezando por el tamaño de las instrucciones. Por ejemplo, estas x86 y 64 cogen pedacitos de 32 o de 64 unos y ceros, cogen un pedacito, lo interpretan, cogen otro pedacito, lo interpretan. En estas son de menor tamaño digamos, los pedacitos que cogen. Entonces, esto es muy complejo y resulta que un problema grande que había era que cuando teníamos lenguajes que eran compilados, como C, C++, había que crear una compilación, o sea, un montón de unos y ceros diferente para cada aparato. Si íbamos a hacer un programa para un PC, había que crear una compilación para PC. Si íbamos a hacer el mismo programa exactamente, pero para un teléfono o para una Mac, había que hacer una compilación diferente. Entonces, esa era una dificultad que existía con los lenguajes compilados. Entonces resulta que Java resolvió eso al aplicar este concepto de lenguaje interpretado. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué son los lenguajes interpretados? Los lenguajes interpretados es que nosotros creamos como resultado del programa un archivito que va a ser igual para cualquier dispositivo, pero que una máquina virtual, lo llaman así en Java, aunque eso no es una máquina virtual, pero bueno. La máquina virtual de Java coge ese archivito y lo compila para el procesador del aparato donde se va a instalar. Entonces nosotros crearíamos solamente una compilación y la podríamos ejecutar en cualquier parte. Ejemplo más gráfico. Digamos que yo tengo acá, yo hago acá mi programa en Java, bla, 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 bla. Hago acá el programa Java, o veámoslo así mejor. Primero en el concepto de lenguaje compilado. Digamos que yo hago mi programa de C++, entonces el resultado de esto va a ser un archivo .exe, un ejecutable. Solo se puede correr en cierta arquitectura. Ahora, si yo tengo Java, hago el programa. Digamos que yo acá
el resultado de esto, digamos, va a ser una cosa que se va a desarrollar que corre en cualquier arquitectura. Pero el truco para poder hacer eso es que este punto ya va a abrir un programa que es compatible con Java, que se llama máquina virtual. Entonces esa máquina virtual abre el punto jar y lo ejecuta en la arquitectura donde eso está instalado. Y esa máquina virtual, no puedo creerlo. Este. Y esa máquina virtual sí es específica para cada arquitectura. Entonces, vamos a tener una máquina virtual instalada en el PC. Vamos a tener otra máquina virtual de Java instalada en el teléfono o así. Y así generaríamos un solo archivo que es ejecutable en todas partes. Muchachos, no sé si ese concepto quedó claro o más o menos. ¿Tienen preguntas sobre eso o cogieron la idea? Bueno, si me preguntas, voy a asumir que entendimos el concepto de lenguaje interpretado y compilado. Bueno, listo. Entonces, toda esta carreta, ¿para qué? Para decirles que tenemos que instalar Java en la máquina antes de poder trabajar con Java. Cuando digo instalar Java es instalar esto, la máquina virtual. Si nosotros hubiéramos hecho un programa en C++, en C Sharp, que tuviéramos un .exe, nos bastaría tener Windows instalado en la máquina y ya. Y no necesitaríamos más. Pero como vamos a trabajar Java, necesitamos la máquina virtual instalada en el Windows, que es la que nos va a convertir nuestro trabajo de Java en esto, en ceros y unos. Y este .exe ya viene así, en ceros y unos. De hecho, si ustedes abren un .exe con un editor hexadecimal, pueden llegar a ver esto, pero pues, ese no es el objetivo del curso, entonces se los dejo ahí de información ahí, dato de color. Profe, yo le hago una pregunta. Para descargar Java, ¿cuál sería? ¿Usted nos puede dar un link? O buscamos nomás descargar Java. Muy bien. Ese es el paso que sigue acá. Esto me estaba pitando. Sí. Sí. Muchachos, sí tenía dudas acá. No escuché dónde va a estar la evaluación. Bueno, Juan, la evaluación va a estar en Moodle, o sea, en el virtual TDA. Y va a ser de selección múltiple y la vamos a tener abierta una semana. Listo. Mateo, vamos a trabajar ya con Visual Studio. Con Visual Studio no. Visual Studio Code. Con Visual Studio Code. Vamos a trabajar Java. Profe, Ahora, entonces, ¿ayudas a configurarlo? claro que sí. Esa es la segunda parte de esta clase. Entonces, vean. Tenemos aquí. Yo les muestro qué es lo que vamos a descargar. Espera, muchachos, estaba comprando algo. Bueno. Lo que vamos a descargar, muchachos, es una cosa que se llama JDK.
¿Qué significa JDK? Java Development Kit. Como, creo que te trajo, ¿no? Eh, como kit de desarrollo de Java. Ah, eso es lo que vamos a descargar. Si esto me deja cambiar a tu cuenta de trabajo, que no, hombre, que no. ¿Sabe qué? Yo les pongo este enlace acá en el Teams. Entonces, vamos a descargar aquí. Ahí, yo les digo cuál. Normalmente se descarga este. Si estamos pues en Windows 10, vamos a descargar este. Windows x64. De acá, tal. Para que quede acá para la posteridad. ¿Esto por qué quedó así? Bueno, quedó dos veces. Si fuéramos a trabajar en un lenguaje compilado, habría que hacer una compilación para Linux, una para Mac, Solar, Windows. Acá solo vamos a hacer una. Bueno, entonces descargamos este. Yo no lo voy a descargar porque creo que ya lo tengo. Pero igual, miremos a ver. Entonces, acepto venderle el alma al diablo, o sea, ahora, pues sí. Inicio de cuenta. Esto nunca lo pedí antes. Esperen, muchachos. Esto pide cuenta para descargar, ¿no? Muchachos, esto lo descargué hace 2 días y no pedía cuenta. Esperen. Acá no nos molesta. Es la misma cosa. ¿En serio? Bueno, muchachos, malas noticias. Van a tener que crear una cuenta de Oracle. Muchachos, por favor, les pido encarecidamente no descarguen Java de otras partes que no sean la página de Oracle. No la vayan a descargar de estos files tipo Malavida, Textpot. Nunca hagan eso. Descarguen los programas solamente de la fuente oficial. Se los recomiendo encarecidamente. Entonces que quieran que alguien no se les mine criptomonedas en su máquina o algo. Bueno, entonces hay que descargar esto que por algún motivo nos pide crear una cuenta de Oracle. Profe, yo lo descargué la semana pasada y él no pedía cuenta. Es que eso mismo estoy pensando yo, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo lo descargué ahora también la semana pasada y sin problemas. Ahí yo la acabo de instalar y no, pues eso no me pidió cuenta. Así que Qué no. raro. Usemos este enlace, que este parece que no nos molesta. Sí, usen este otro. Borra esto acá. Este sí no nos dijo nada.
Vamos a ver si me deja reinstalarlo para mirar el proceso. Sí, me parecía muy raro porque pues eso nunca, ni siquiera en los días más oscuros de Java pedía crear una cuenta, ¿no? ¿Para qué? Abrir. No, solo abrí uno. Ah, dice, ya está instalado. Voy a decirle que sí. Nada más como para que veamos el proceso y para que quede en la grabación de la clase el proceso. Para cuando ustedes vayan a instalar Java ahí en sus casas, pues tengan como dónde guiarse. Entonces dice, bienvenido a la instalación de Java Development Kit 16. Siguiente, nos va a decir dónde se va a instalar. Normalmente eso no se cambia, ¿para qué? Pues a no ser que ustedes quieran tenerlo en otra unidad por algún motivo, eso se puede dejar así. En todo caso, recuerden esta ruta porque esta ruta hay que configurarla en el Visual Studio Code más tarde. Pues ténganla presente. Al menos acuérdense, sí, está en archivos de programa Java. Bueno, Profe, entonces la siguiente. última opción, Windows con 64 con preset archive. No, esta que dice installer. Sería esta. Ok. Vamos acá. Installer. Listo. Entonces nos dice, se instaló. Dice que hagamos clic acá si queremos ver documentación, tutoriales. Si ustedes los quieren ver, le dan acá en Next Steps. Si no, Close y ya. Trae que pena el Windows 64, sí, el último. El penúltimo. Que dice Windows Listo. 64 Installer. Installer. Algo así. Eso. Listo, pues. Gracias. De una. No problema. Bueno, ¿qué más tenemos que instalar? El Visual Studio Code. Entonces ustedes lo buscan así, descargar. Vamos a instalar Code, no Visual Studio 2019 ni 2021, 2022 digo, sino este Code. Anotar esto también aquí en este mismo hilo. Y ahí el que vamos a coger es este que dice Windows y 64-bit User Installer. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de las arquitecturas? 64-bit, 32-bit, ARM. Porque los .exe son diferentes para cada arquitectura. Este Visual Studio Code, si ustedes están manejando Linux o Mac, ahí lo tienen también. Ustedes están en esas minorías. Ahí está también. Este sí, no lo voy a instalar porque pues ya lo tengo ahí. Y la instalación de este es re sencilla. Siguiente, finalizar. Ahora, este Visual Studio Code es, digamos, el entorno más flexible que tiene Microsoft para programar. En este Visual Studio Code podemos hacer casi que de todo en cuanto a programación. Ahí podemos programar no solo los lenguajes, pues, digamos, clásicos de Microsoft, ¿cierto? C Sharp, F Sharp, Visual Basic,
Sí, pues cosas de .NET, C++, sino también, mejor dicho, de todo. Podemos programar R, podemos programar Java, podemos programar Lisp, ADA, aunque ustedes no lo crean, Pascal, COBOL, RPG, de todo. Ese Visual Studio Code es la octava maravilla. TypeScript, Angular. ¿Cuál es la situación con el Visual Studio Code? Que toca hacer una configuración cada vez que vayamos a utilizar el editor en cierto lenguaje. Voy a abrir Visual Studio Code por acá y les voy a mostrar qué es lo que tenemos que configurar. Yo había hecho una pruebita en Java ya por aquí, entonces de pronto las cosas ya van a estar configuradas, pero yo les muestro qué es lo que tenemos que hacer. A ver, esto cerrémoslo. Esta es una prueba que estaba haciendo yo. Bueno, entonces cuando abramos Visual Studio Code, vamos a ver que tenemos unos iconos a la izquierda. Tenemos el icono del explorador de archivos para buscar entre el código cosas específicas, líneas de código, lo que sea. Tenemos para control de código fuente, pues GitHub, Foundation Server, un montón de cosas. Tenemos un depurador que es para correr lo que vayamos escribiendo acá. Tenemos, esto es lo que nos interesa, un administrador de extensiones. Entonces, ¿qué es lo del administrador de extensiones? Es donde nosotros instalamos adiciones, digamos, al Visual Studio Code para poder ejecutar ciertas cosas. El que vamos a buscar para instalar aquí, yo les digo cuál es este. Java Extension Pack. Esto es un poquito engañoso cuando ustedes estén buscando las extensiones. ¿Por qué? Porque hay muchas extensiones que no son oficiales de los lenguajes o pues de quien manufactura el lenguaje. Y ponen la misma imagencita y un nombre muy parecido como para ganar popularidad y confundir a la gente, no sé. Entonces vamos a buscar el que dice Java Extension Pack, que tiene esta tasa o lo que sea eso. Y que quien lo publica es Microsoft. Tenemos que fijarnos de esto. Y una clave muy buena para saber que si estamos instalando el que es que vean, tiene casi 9 millones de descargas. Entonces vamos a instalar ese. ¿Saben qué? Esto también lo voy a pegar aquí. En este mismo hilo de instalación de cosas. Ya lo encuentro. Bueno. Después de que ustedes lo instalen, lo van a buscar aquí y van a ver que esto les instaló una serie de otros componentes. Les instaló depurador, soporte de lenguaje, cosa para correr, aplicaciones, está este IntelliCode que les digo, algún día lo va a reemplazar, pero bueno, ese es otro tema. Listo. Entonces, cuando ustedes instalen esto, acá les va a aparecer
muy convenientemente, me pareció a mí también para que lo veamos, un botoncito que dice Reload Required. Entonces vamos a darle clic ahí y esto va a reiniciar el Visual Studio y va a dejar instalada ya esa esa característica. Ahora, después de hacer eso, todavía no estamos listos. Todavía tenemos que configurar esta extensión con la máquina virtual que acabamos de instalar. Entonces, para eso, yo les digo que tenemos que hacer. Esto cada rato lo mueven. Cada rato lo mueven, entonces vamos a darle control P. Con control P vamos a abrir acá como una cajita de texto que es donde se ejecutan los comandos de Visual Studio. Y vamos a buscar extensión extension pack, yo lo tenía ya ahí. Este no es, pero search file by name. No, es que estoy buscando lo que no es. Esperen. Entonces, ¿qué está eso? Bueno. No lo veo, no lo veo. Esperen, muchachos. Esto hay que hacerle otra configuración. Para buscarla acá porque puedo creer que se me olvidó. Es que se configura esta pendejada. Profe, ¿está buscando para configurar la extensión o lo del JDK? Lo del JDK. Profe, lo del JDK le da en archivo, en preferencias, configuración y ahí escribes Java Home. Java Home, así. Sí, Java Home. Por ejemplo, así fue que me enseñaron ayer en lógica de programación para configurarlo. Y le da ahí en Edit. Y ya por ahí le das a Alex que Java Home y ya ahí uno pega la dirección del JDK entre esas comillas. Ajá. Exacto. Sabes que yo lo hacía de otra manera, pero funciona. Si funciona, ahí está. Te agradezco. Listo. No voy a modificar el settings JSON, pero ustedes sí deberían.
de poner esto ahí. Bueno. Yo lo hacía distinto, pero bueno, no importa, muchachos. Les voy a quedar debiendo el otro modo de configurar Java. Bueno. Después de eso, ya deberíamos estar listos para correr el programa. Entonces, vamos a ver si sí. Permitir acceso. Y bueno, ahí vemos que sí hubo una ejecución. Esto fue lo que él puso. Hello World. Acá lo que tenemos es una clase pues vacía, que no, pues, no tiene mucho, solamente tiene el método de entrada y una instrucción que sirve para imprimir eso. Dudas hasta ahí, muchachos. Estamos bien. Profe, a mí apenas me descargó, pero no sé, me mandó como una página de internet. Yo sí soy una pelota. Muchachos, acá esto que le estaba diciendo de control P es para buscar código. Con control shift P es que uno busca las configuraciones. Control shift P. Y ahí le damos Java Getting Started. Y Profe, ¿dónde le damos que me perdí? control shift P. Y acá, muchachos, bueno, yo porque ya lo tengo configurado, pero a ustedes les debe aparecer ahí como una lista desplegable. Les debe aparecer una lista desplegable para escoger el sitio donde está el coso, la máquina virtual. Profe, yo tengo un problema ahí con el Visual Studio. ¿Qué te parece? Es que cuando yo abro el Visual Studio, entonces ya descargué la extensión, pero cuando voy a crear un archivo me dice selecciona un lenguaje para iniciar. Entonces le doy a Select a Language y me voy a Java, pero me sale una cosa es que de Java punto home. Bueno, sí, entonces me manda como que para elegir yo como que la ruta o algo así. Para elegir la ruta. Sí, una cosa ahí toda rara y luego me dice y luego otro problema es que el JK, pero yo ya lo instalé. Bueno, ahí deberías pero ya instalaste el JK. Sí, ya lo instalé antes de hacerlo, pues, o sea, yo tengo el NetBeans, entonces lo instalé antes de instalar el NetBeans y entonces como ya vamos a trabajar con Visual Studio Code, pues me parece mejor hacerlo ahí, pero nada, me sale ese error, como Em, con un error es que de ya.home, una vaina así. Me imagino que esa es la ruta. Sí, si quieres compartir pantalla y lo miramos.
Bueno, Sí. Mentira. No, esto no es. Dale ahí, compartir pantalla, por favor. ahora me dice, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. No hay problema. Listo. Ahí ven. Ahí se da. Sí. Vemos. Bueno, entonces, yo cuando lo abro y voy a crear un archivo, me sale, pues yo lo voy acá, ¿sí o qué? Vale, le dije ya. Y se supone que me debería mandar, pues, al compilador de Java, pero aquí me aparece esto que me manda, ¿dónde es que me manda? Que me manda acá. Entonces yo elegí la ruta para ¿cómo es que se llama? JK. El JDK, que se supone que debería ser, espéralo acá, quería ser este. Entonces, Ujú. si no estoy mal, creo que se ponía acá, pero ya ahí acá no, Sí. Invertir el slash, pues Dobles slashes. ¿cómo se doble slash? Son de Eh, los pongo. o sea, donde tenés ahí dos puntos slash, tenés que colocarlo doble. Acá, Pues sí, en el resto de los slashes también. Eh, Cuando empecemos a ver Java, te digo por qué. entonces se supone que ahí ya haría. Pero tienes que guardar ese setting JSON. Dale, control S o Ya lo guardar. guardé. Entonces cuando vamos a iniciar una, Ajá. ahí lo Sí. podría correr. Supongo. Sí, sí. Si quieres, Ángel, dale control shift P. Control Shift P. Ujú. Java. Búscate el que dice Getting Started. Justo debajo de Extension. Ese ya lo hicimos. Eso, si quieres, copiate eso que dice ese código y lo ensayamos a ver si te corre. Dale F5 o si no al play. Bueno, tienes que guardar, claro. Y dale F5 o si no al play que está al lado izquierdo. Al play. Sí, bueno, que ahí ya le Pero no diste. me da para iniciar, supongo. Um, Cerrarlo. no, y en la ventanita de abajo donde dice Problems Output, dale a terminal. Terminal. Ok, y ahí dale otra vez F5. Pues es activar el F5. No sé, de pronto Ah, debería salir algo. y dale al play que está a la izquierda. Si no, miramos otra cosita. Porfa. Ajá. Dale. Mm, Raro. Miremos otra cosa aquí. Dale, porfa, Control Shift P. Otra vez. Java.
y dale donde dice Configure Java Runtime, como la S. Dale donde dice JDK for Language Server, arriba en... No, L como la lista desplegable, esa. Escogete la que dice 16, por favor. Reload. Demora acá. Esperemos a ver. Seguro que aquí sí está dando. Dale permitir. Sí, ahí dio. Ah, ok. Listo por ahí, muchas gracias. Vale, no hay problema. Bueno, al menos eso queda grabado por si algún otro tiene el mismo problema, pues ya sabe por dónde meterse. Bueno. Muchachos, ¿qué más preguntas tenemos sobre lo que hemos hecho hoy? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, recapitulando, para que prueben el Visual Studio que sí les haya quedado bien configurado, entonces entran Ctrl+Shift+P, Java Getting Started, en esto y lo pegan en un archivo, así como hizo su profesor aquí. Y si no les corre, Ctrl+Shift+P, Java, configurar Java Runtime. Y aquí no me sale, pero aunque Ángel sí le salió como una lista para seleccionar la ubicación del coso de la máquina virtual. Y ya les debería permitir correr este programita de Profe, acá. ¿me puede repetir, por favor, cómo es para probar si corre el visual? Claro que sí. Bueno, lo que tendrías que hacer es Ctrl+Shift+P. Después escoger este Java Getting Started. Si no te aparece, lo empiezas a escribir y ahí te lo sugiere. Esto de acá es como el ejemplo que eso trae. Lo puedes copiar y pegar en un archivito. Y para correrlo, entonces Ctrl+Shift+P otra vez. Java, configure Java Runtime. Y acá te debe aparecer una lista como con las máquinas de Java que estén instaladas. Seleccionas, no sé, la última. Después te va a decir que hay que reiniciar Visual Studio, le das ahí. Y después de eso ya esto te debería de funcionar corriéndolo de acá. Listo, gracias. No hay problema. Bueno, muchachos, ya para cerrar, dudas, inquietudes, estamos bien. Bueno, muchachos, a desayunar entonces. Entonces, ya saben, cualquier cosa en el transcurso de la semana, me escriben por Teams si tienen dudas, vayan configurando esto y listo, nos vemos ya el próximo miércoles, muchachos. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Ustedes. Luego, profesor, luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Listo. Pégalo. Todo bien.